Muy buenos días, muy buenos días. Continuamos con nuestro seminario libre, Ciudadanías Contemporáneas, organizado por el Grupo de Investigación, Filosofía y Liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy Marco Valencia y estaré a cargo de moderar la conferencia del día de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor Carlos Macías. El profesor Carlos Macías es magíster en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana de México y doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma de México, Iztapalapa. Sus publicaciones recientes incluyen los capítulos Apuntes para una invención de la identidad cultural peruana y Víctor Andrés Belaúnde, intelectual católico, en el libro La peruanidad en el Bicentenario, ensayos de interpretación. Asimismo, también es autor del artículo Víctor Andrés Belaúnde, antimoderno o ultramoderno, publicado en la revista Mercurio Peruano. Además, es un profesor ponente. Entre sus últimas presentaciones se encuentra Interculturalidad y Razón Común, expuesta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y algunas consideraciones filosóficas sobre racismo, esta disertada en la Universidad Vasco de Quiroga, México. Actualmente es profesor en la Universidad Panamericana y en la Universidad Vasco de Quiroga, ambas de México. Estimado profesor, cuenta con 45 minutos aproximadamente. Luego, pues, vendrían las preguntas de nuestro público. Puede empezar con su disertación. Muchas gracias, Marco. Quiero empezar agradeciendo al doctor Miguel Polo por la invitación que me hizo a participar en esas reuniones, en esas conferencias sobre ciudadanía contemporánea, que son parte de la actividad del Grupo de Investigación, Filosofía y Liberación, como nos acaban de decir. Siempre para mí es un gusto participar en alguna actividad que se haga en San Marcos. Cuando empecé a investigar sobre Víctor Andrés Belaúnde, una de las cosas que me impactó es lo que él describe del trabajo y del nivel intelectual de San Marcos, y me parece que se mantiene. Además, reuniones como esta creo que son la mejor oportunidad para establecer colaboraciones fructíferas, debate, intercambio de ideas, que creo que en el trabajo que realizamos es siempre la mejor manera de crecer intelectualmente. Es por eso también que va mi agradecimiento a todos los presentes, pues creo que su participación hoy demuestra precisamente el compromiso en ese debate de ideas y en esa búsqueda de la verdad. El tema que quiero someter a consideración de ustedes tiene que ver con lo que he titulado la supresión de lo público. Voy a partir del supuesto, no voy a intentar argumentarlo, porque si no, no nos daría el tiempo, pero voy a partir del supuesto de que lo público es el ámbito por excelencia para el desarrollo de la ciudadanía. A partir de eso, lo que voy a tratar de mostrar es que la modernidad ha desarrollado un camino de supresión de dicho ámbito, entendiendo por supresión la anulación de ese mencionado ámbito. Esta anulación ciertamente no se ha realizado por la vía de una instauración violenta de un leviatán, ¿no?, sino que más bien se ha logrado por la promoción de un estilo de vida que hipertrofia el ámbito de la vida privada hasta el ahogo de lo público. Por ello, como dije en su momento, creo que la anulación de lo público se ha realizado en complicidad con la propia ciudadanía. Antes de empezar, quisiera, solamente por mor de claridad, lo que voy a exponer es algunas ideas que surgieron del trabajo de la tesis doctoral. No es propiamente el trabajo de tesis doctoral, sino que cuando uno va trabajando van saliendo ciertas inquietudes, digamos así, tangenciales, a pie de página, notas al margen, y que sin embargo pueden muchas veces ser más interesantes que la misma tesis. Parte de esto, de lo que voy a hablar, tiene que ver con eso. Dicho esto, lo primero que quizá convenga aclarar es a qué nos referimos cuando hablamos de lo público. Nora Rabotnikov, en un trabajo que me parece brillante por lo demás, que se llama En busca de un lugar común, ha identificado con acierto 3 sentidos que tiene el término público. En un primer sentido, lo público es aquello de interés o de utilidad común, es decir, lo que le interesa a la comunidad toda. Este sentido se contrapone a lo privado, que como tal es aquello que solo es de interés individual.
como por ejemplo cuando hablamos de la salud pública, para referirnos a los aspectos generales de la salud de todos. La pandemia que hemos vivido últimamente puede mostrarse como el COVID fue en su momento una preocupación y un interés de todo, que no es lo mismo que el resfriado que puedo yo tener, que probablemente solo me interese a mí y probablemente a mi esposa para no ser contagiado. En un segundo sentido, lo público tiene que ver con lo manifiesto, en contraposición a lo secreto, a lo oculto. Lo público en ese sentido es aquello que todos pueden ver y por lo tanto de lo que todos pueden participar. El principio de publicidad kantiano, que él refiere hacia la paz perpetua, refiere a este sentido de lo público. Y aunque en la actualidad tendamos a pensar que ese sentido de lo público está muy vinculado de modo necesario al primero, lo cierto es que no siempre ha sido así. Creo que más de uno tendrá en la memoria aquella afirmación socrática de la República de Platón, en la que se sostiene lo siguiente: si es adecuado que algunos hombres mientan, estos serán los que gobiernan la polis, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para beneficio de la polis. Es decir, el gobernante, en esa caracterización que hace Platón de lo que se llama la mentira regia, puede mentir sobre temas que le competen a toda la ciudadanía. No vamos a entrar ahora a la cuestión ética de qué tan correcto sería o no la mentira en estos términos. Solamente traigo a colación el ejemplo para mostrar cómo no necesariamente lo público, en el sentido de lo que le preocupa a todos, coincide necesariamente con lo público como lo manifiesto. En un tercer sentido, lo público tiene que ver con lo que es accesible para todos, lo abierto en contraposición con lo cerrado. Un parque, una carretera, por ejemplo, son bienes públicos porque están abiertos a todos. A diferencia de una casa, que es algo que únicamente está abierto para sus dueños y para aquellos a los que él quiere invitar. Considérese que ese tercer sentido de lo público comprende también una dimensión no espacial, que es la que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando hablamos de un servicio público, con el que hacemos referencia a algo que está abierto a todos. Por ello, por ejemplo, la coima o un funcionario corrompe de alguna manera este carácter público porque convierte un servicio que está abierto para todos a algo que es inaccesible para aquel que no lo pueda pagar. Ahora bien, Rabotnikov señala que este tercer sentido parece el significado original de lo público y que de él derivarían los dos sentidos anteriores. No obstante esta conexión, es esencial tener en cuenta que esos tres sentidos no son equivalentes entre sí. Para intentar aclarar esto, voy a remitirme a dos ejemplos que espero haberlos pensado claramente. Tomemos como el primer ejemplo un concierto de música electrónica. Aunque puede considerarse algo público en el sentido de que ha sido ampliamente promocionado y publicitado y por lo tanto no se trata de un evento secreto, no es algo ciertamente de interés común para todos los ciudadanos. Ciertamente algunas personas pueden apreciar y disfrutar de la música, pero no todos los miembros de la sociedad comparten ese mismo interés ni ven en la realización de ese concierto un beneficio común. Probablemente aquellas personas que vivan cerca al lugar donde se está haciendo el concierto no lo vean como ningún beneficio común. Por lo tanto, no sería público en el primer sentido que se ha indicado porque no es algo de interés de toda la ciudadanía. Y tampoco lo sería en el tercer sentido, en la medida en que el acceso al concierto podría estar limitado por factores como el costo. Consideremos ahora el ejemplo de una sesión secreta del Congreso en la que se informa y discute el desempeño militar en el contexto de un conflicto bélico. En este escenario, aunque la seguridad y defensa del país sean de interés común para toda la ciudadanía, sin embargo, la sensibilidad del tema y la prudente confidencialidad que el asunto exige, dado el contexto, aconseja que la sesión sea secreta, lo cual limite el acceso a la información por parte de los ciudadanos. La necesidad de mantener la confidencialidad para proteger los planes y las estrategias militares impide que la ciudadanía en general esté al tanto de los detalles específicos de las discusiones y de las decisiones tomadas en dicha sesión. Esto no es ciertamente mentir. Aunque te pueda parecer el tema de la mentira, aquí el ciudadano probablemente es consciente de que se le está ocultando una información y de las razones por las cuales se le está ocultando, ¿no? Y en muchos casos podría aprobar ese ocultar, ¿no? Sí he podido transmitir
claramente los tres sentidos de lo público, es importante destacar que cuando mencioné al inicio de que lo público es el ámbito por excelencia del despliegue de la ciudadanía, me estaba refiriendo no a un sentido en particular, sino a la conjunción de los tres, lo común, lo manifiesto y lo accesible. La combinación o intersección de lo común y lo manifiesto y lo accesible nos dota de una comprensión más completa de lo que implica en lo público como ámbito de ciudadanía. Se es ciudadano no por el simple habitar pasivo de una ciudad, sino porque se comparte un plexo de intereses y asuntos comunes con los demás, porque dichos asuntos y lo que cada miembro de la ciudad considere de ellos es comunicable a la atención de todos, y porque todo miembro de la ciudad no se encuentra con restricciones injustas para el acceso a la información, a la discusión y a la participación de esos asuntos. Es en esa integración donde se encuentra el verdadero potencial y la relevancia de lo público como espacio de desarrollo ciudadano. Ahora bien, ¿de dónde nos surge esta idea de lo público? Para poder entenderla, ¿no? Entenderla desde su desarrollo y su descubrimiento, habría que rastrear las raíces de nuestra tradición de pensamiento político. Hannah Arendt ha observado que nuestra tradición de pensamiento político tuvo su comienzo definido con las enseñanzas de Platón y Aristóteles. Cuando Aristóteles definió al ser humano como animal político, como politikos zoon, estaba refiriendo a un modo particular de organización de la vida humana que no puede ser reducido a la mera condición social. Ciertamente el animal político lo es porque habita una polis, que no es otra cosa que una comunidad, una koinonia, es decir, porque existe un entramado de relaciones con otros seres iguales a él. Esto nos pone frente a una de las primeras características, que es la pluralidad. Sin embargo, aunque lo político presupone lo social como condición de posibilidad, al igual que presupone el lenguaje como medio a través del cual los seres humanos pueden discutir sobre lo justo e injusto, la causa de lo político estaría en la libertad humana, en la proairesis. Bueno, ciertamente el sentido técnico del término aristotélico de proairesis es muy difícil de verter en una traducción al español. Siendo consciente de que la traducción más usual se orienta a un término como deliberación o elección, he optado para los fines acotados de mi exposición por usar la expresión libertad, siempre que se entienda que está acotada a su dimensión de una decisión deliberada. Para Aristóteles, la polis existe no solo por la simple vida, sino sobre todo por la vida mejor, pues de otro modo podría haber una polis de esclavos, dice, y aún de animales distintos del hombre, lo cual no puede ser por no participar unos y otros de la felicidad ni de la vida de libre elección. Como bien señala Aristóteles, los animales, que comparten con el ser humano la condición social, pero no la libertad, no son naturalmente políticos. Como no sería político en acto un Robinson Crusoe aislado de toda pluralidad humana. Por lo tanto, la pluralidad provee del escenario en que se despliega la libertad humana, que será siempre una libertad situada, una libertad política. Por ello, para Aristóteles, la polis será por naturaleza anterior al individuo, a la familia y a cualesquiera otra comunidad no política. Ahora bien, lo que sea la polis no siempre es fácil de entender. Tenía un conocido que solía hablar de la polis peruana o de la polis española, o en fin. Pero dichas afirmaciones carecen de sentido, o para no sonar tan duro, su sentido solo puede ser metafórico y débil, y muy alejado del sentido fuerte que tiene la polis en la República, o en las leyes de Platón, o en la misma política de Aristóteles. Pero para lo que nos interesa de nuestro tema, quisiera destacar otra idea más de Rebotnikov. Según ella, la polis, al parecer, articula los tres sentidos de lo público. Cito a Rebotnikov: la politeia incluye el tratamiento de los asuntos comunes para los ciudadanos libres, la participación activa en la construcción y defensa de la comunidad política. En el segundo sentido, la actividad pública, en contraste con la oscuridad del ámbito doméstico, se desenvolvía a la luz del día y en presencia de otros. Por último, la polis hacía referencia a un espacio potencialmente abierto a todo el demos, a la ampliación progresiva del círculo de los iguales ante la ley. Lo colectivo, lo manifiesto y lo abierto se unirían en una imagen de lo público que desde entonces no cesa de ejercer su influencia sobre la reflexión occidental.
Aunque ciertamente la polis, incluso para los griegos, era más bien un ideal que una realidad, era lo que ellos intentaban realizar, no es menos cierto que esa visión de la polis a través de escritos como la Política de Aristóteles, ¿no? Ha pasado en la historia del pensamiento como un ideal regulativo de lo político. ¿Hasta qué punto este ideal regulativo, utilizo la expresión de ideal regulativo en el sentido kantiano, haya sido algo beneficioso o no para el político? Es algo que dejo de lado, pero no podemos dejar de reconocer que nuestra reflexión política siempre ha tendido, ¿no?, a tomar esa idea de la polis como un ideal regulativo, como un ideal normativo. Pero muy pocas veces, o no siempre, perdón, no, es que no siempre se ha reparado en que esta visión de lo político, por lo menos tal como la presenta Aristóteles o Platón, implica una estrecha conexión entre lo político y lo ético. Conexión que puede ser entendida en términos de una subordinación del segundo al primero, es decir, una subordinación de lo ético a lo político. Como se afirma en la Magna Moralia, en política no es posible cosa alguna sin estar dotado de ciertas cualidades. Quiero decir sin ser un hombre de bien. Pero ser hombre de bien equivale a tener virtudes. Y por tanto, si en política se quiere hacer algo, es preciso ser moralmente virtuoso. ¿Sí? Hay una continuidad entre lo ético y lo político, pero en últimas, lo ético se ordena a lo político, ¿no? Porque lo político está estrechamente vinculado con un ethos común, a tal punto que necesita de este para alcanzar el mayor de los bienes, la vida, logrado la felicidad. Sí, lo político, y eso es también una cuestión a rescatar, por lo menos tal como lo está planteando Aristóteles, tiene que ver con un objetivo, con un telos, que es la vida lograda, o lo que él llama la armonía, la felicidad. Le prefiero la expresión vida lograda porque felicidad tiene ya una connotación demasiado psicologista, demasiado subjetiva, demasiado empírica, y al rato hedonista, que no permite entender lo que está diciendo Aristóteles. Y otra traducción, que sería beatitud, tiene probablemente una connotación mucho más religiosa, que tampoco lograría expresar en qué sentido está hablando Aristóteles, o qué quiere decir Aristóteles con vida. Por eso aquí he hablado de vida lograda. Sí. Lo que le interesa a la polis es la consecución de un bien, del bien más alto, del bien último, que es la vida lograda. ¿Sí? No es la búsqueda del auxilio mutuo, ya sea a través del intercambio de bienes necesarios para la vida, o de la protección mutua ante los peligros, el fin principal de la polis. Para Aristóteles, la polis no surge para solucionar esas necesidades básicas, sino que el objetivo es la vida lograda y que esta no es otra cosa que la vida virtuosa. Por ello, si bien puede distinguirse otro tipo de etos, como por ejemplo el etos familiar propio de una comunidad doméstica, la actividad propia de la polis es el etos supremo. Cito a Alfredo Crispado en su libro Etos y Polis. La polis es, pues, un etos y el etos supremo. Por eso cabe ética política, y la ética política es la ética suprema. Por supuesto, la supremacía de la ética política es una supremacía ética. La ética política plantea exigencias a las otras éticas, pero la correcta definición de estas está en la polis. Eso significa el reconocimiento de la politicidad de la ética, de toda la ética, en el seno de la polis. Que vivir en la polis implica dar a la ética un fundamento político. Este ideal aristotélico de una politicidad de lo ético destacaría por la centralidad que ocupan tres valores: la justicia, la libertad y la igualdad. Pues según Aristóteles, el señorío político es el gobierno de hombres libres e iguales. Pero estos dos valores solamente pueden alcanzarse con el establecimiento de una comunidad justa. Pero junto a este ideal, la polis tiene también una dimensión maquiavélica, producto de las propias exigencias que demandaba su realización. Piénsese, por ejemplo, en la necesidad que la polis tenía de los esclavos para garantizar aquel ocio necesario para poder dedicarse a la discusión de la vida pública.
o en las pautas que da Aristóteles sobre la prohibición de la crianza de niños como malformaciones, la necesidad de un férreo control de la población por parte de la polis, que debe establecer una edad en la que se puede tener hijos, así como el recurso al aborto para controlar la población. De hecho, el tema, por ejemplo, del control del número de habitantes es un tema recurrente que está en la República, en las leyes y en la política. Se entiende esto porque es una organización donde los hombres libres tienen que participar en la discusión, o sea, aspiran a esa participación, y por lo tanto solamente eso es posible en el momento o en la medida en que esa población pueda reunirse en un punto y pueda participar. Un incremento de esa población haría eso posible. Por eso, entre otras razones, cuando le decía, hay una incomprensión cuando se habla de una polis peruana o de polis de cualquier ámbito en la modernidad. Porque uno de los fenómenos con el que se inicia la modernidad, y que probablemente vuelva más adelante, es que en el tiempo, es el tema de la aparición de las grandes ciudades, donde ya esto no es posible. Pero antes de adelantar esto, la aparición del cristianismo va a suponer la irrupción de un nuevo etos que, aunque mantenía una conexión con lo político, tenía a la vez una autonomía relativa respecto de esto. El etos cristiano puede parecer en un inicio como contrario a lo político, como lo pone de manifiesto una carta que le dirigen a Agustín de Hipona, en la que se le pide dar respuesta a algunas objeciones paganas respecto de la ética cristiana. Cito un fragmento de esa carta, que es la carta 136. Sí, 136. Ese indiscutible precepto de que no hemos de devolver a nadie mal por mal, poner la otra mejilla al que nos abofetea, dar el palo al que nos quiere robar la túnica, caminar doble espacio con aquel que nos quiere hacer llevar una carga, es contrario a las costumbres de la República. ¿Sí? ¿Hasta qué punto esas exigencias cristianas, las que aparecen en el Sermón del Monte, pueden ser la base para constituir un ámbito público, constituir una república, constituir una ciudad? ¿Qué tipo de justicia podemos impartir? Que tenemos que poner la otra mejilla, que si no tenemos que devolver mal por mal, si al que nos roba tenemos que darle más. Y aunque muchos pensadores cristianos, como el propio Agustín de Hipona, se van a esforzar por mostrar que el etos cristiano era compatible con la vida política, no es menos cierto que no podía dejar de reconocer que la vida ética no se agotaba en lo político, sino que se abría hacia una nueva vida. Cito de nuevo otro fragmento de San Agustín, en este caso de la ciudad de Dios. La familia humana, que no vive de la fe, busca la paz en los bienes y ventajas de esta vida temporal. En cambio, aquella cuya vida está regulada por la fe está a la espera de los bienes eternos prometidos para el futuro. Utiliza las realidades temporales de esta tierra como quien está en patria ajena. Pone cuidado en no ser atrapada por ella ni desviada de su punto de mira. Es Dios, y procura apoyarse en ellas para soportar y nunca agravar el peso de ese cuerpo corruptible que es lastre del alma. Hay que evitar la crítica que a veces se le hace, que me parece una crítica bastante superficial, de que esa preocupación por la otra vida y esa idea de que este mundo en donde estamos es una patria ajena, conllevaría un descuido de las cuestiones de este mundo, que no va a ser así, porque evidentemente es en las cuestiones de este mundo donde el creyente se está jugando su acceso a la otra vida. Pero no es menos cierto que el cristianismo transmutó el son politicón aristotélico en el homo viator cristiano. Estamos aquí de paso, y aunque tenemos que preocuparnos por esto, ¿no? El cristiano piensa que este no es la realidad última. Por ello, cuando Tomás de Aquino interpreta la polis en el sentido de mera sociabilidad, va a poner de manifiesto
hasta qué punto la realidad de la polis se había perdido. Y esta pérdida no se debía únicamente al cambio de las condiciones materiales de la sociabilidad medieval respecto de las condiciones griegas, sino especialmente al cambio de letos. La cristiandad, como aquel horizonte axiológico del mundo medieval, a pesar de las afinidades que tenía con el mundo antiguo, tenía también sus notables distancias. Considérese, por ejemplo, la afirmación que hace el mismo Tomás de Aquino en su comentario a la ética de Aristóteles, de que dada la prioridad de la sociedad doméstica respecto de la sociedad política, y dado que a los bienes a los que se ordena, que es la generación y la crianza, cito Tomás de Aquino, el hombre, según su naturaleza, es más un animal conyugal que político. Para el etos cristiano, la polis no puede tener la primacía sobre la persona, porque esta es poseedora de un valor intrínseco en la medida en que es imagen y semejanza de Dios. Y este valor es lo que pues, ha devenido en ser la dignidad. A pesar de las diferencias, lo que tienen en común ambas épocas es esa conexión entre etos y polis, ¿no? Y es la necesidad de un etos común a partir del cual se pueden establecer las vinculaciones, las conexiones, las relaciones. Sin embargo, la reforma protestante va a suponer la ruptura de la cristiandad y por ende el quiebre de ese etos común de la medievalidad. Ese quiebre del etos común supuso de alguna manera la privatización del etos. En la medida en que el etos se sujetó a la libre interpretación de la conciencia individual, con lo cual se pierde el elemento integrador de lo público. Es comprensible por ello que el pensamiento político moderno se oriente a la búsqueda y justificación de un nuevo elemento integrador de lo comunitario. Es decir, el inicio de la modernidad. Vas a poner una serie de fenómenos, algunos de corte intelectual y otros más de corte social, que enumerados muy grosso modo tienen que ver con la reforma protestante y esta privatización del etos, llevar lo que hasta ese momento era un ámbito, del ámbito de lo público, que era lo religioso, al ámbito de lo privado, ¿no? De la conciencia individual. Porque la conciencia individual se convierte en el intérprete de lo religioso, y con eso se pierde este elemento integrador de lo público. El asunto es que se saca este elemento de lo público, pero no es colocado nada en su sustitución, no inmediatamente. Pero por otra parte, aparece el fenómeno, como mencionaba, de las grandes ciudades. Esto lo trata y lo trata de una manera que me parece acertada Laura Quintana en un libro que se me acaba de ir el título, pero que tiene que ver con por qué el tema del gusto se volvió en la modernidad tan importante. Tiene que ver precisamente con esta desvinculación, esta aparición del individuo y esa aparición del sentimiento de soledad. El solipsismo no es más que la constatación en sede filosófica de un fenómeno que se estaba dando, el fenómeno de la soledad. Uno puede estar, por ejemplo, en una ciudad como México, que tiene una gran población, y sin embargo sentirse solo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué eso no está tan detallado o no hay tanto rastro de eso en el mundo antiguo? Donde un medieval podía ir de una comunidad a otra y sentía que estaba en el mismo momento y que tenía una igual comunidad. ¿Qué reúne en comunidad a unas personas que tienen costumbres, lenguas diferentes, religiones diferentes? En medio de las guerras religiosas de la Francia del siglo XVI, Baudin va a proponer como elemento integrador la soberanía, entendiéndola como un poder perpetuo e ilimitado de dictar leyes, de declarar la guerra y la paz, y de instituir a los funcionarios del Estado, impartir justicia, establecer impuestos y conceder gracias. Es decir, cito a Baudin, de varios ciudadanos, sean naturales, naturalizados o libertos, se forma una república, otros son gobernados por el poder soberano de uno o varios señores. Si todos los ciudadanos son gobernados por las mismas leyes y costumbres, no solo es una república, sino que a la vez se trata de una ciudad, aunque los ciudadanos estén disgregados en distintas villas, aldeas o provincias. Es decir, lo
lo que está intentando sustituir, en este caso, a ese ethos perdido, ¿no?, es precisamente esa soberanía, esa capacidad de todos de darse las leyes que ellos mismos quieren. En su historia de la teoría política, Sabine ha señalado la contradicción que supone una concepción bodiniana de la soberanía al definirla como poder ilimitado y a la vez considerar que dicha soberanía está sometida al derecho natural. Pero ese derecho natural no es otra cosa que un eco de aquel ethos cristiano carente ya de fundamentación. Y si bien evita que la soberanía se reduzca a un mero capricho, le falta todo elemento trascendente. Como señala Domenico Blanco en sus principios de filosofía política, en Baudin, las normas constitucionales sobre el imperio no señalan a la voluntad subjetiva del monarca, pero tampoco a la trascendencia escatológica, sino al orden inmanente de las condiciones de posibilidad del mando. Sin embargo, para poder apreciar la distancia que se estaba abriendo entre la política antigua y la moderna, hay que esperar a la disolución de ese fantasmagórico derecho natural, con lo que se reduce la política a una mera cuestión de poder. Como dirá Hobbes, no existe ninguna tendencia natural en el hombre ni a la felicidad ni al sumum bonum, sino únicamente una tendencia incesante y perpetua de acumular poder. Donde los humanistas creían oír la voz pública del ciudadano, Hobbes desenmascara la pasión privada del individuo, su vanidad y su deseo de dominar a los demás. La política no es otra cosa que tiranía, pues, cito a Hobbes, el nombre de tiranía no significa ni más ni menos que el nombre de soberanía. Eso lo encuentran en el resumen y la conclusión de El Leviatán. Estado, soberanía, poder, son los valores de una vertiente importante de la política moderna. Lo ético queda relegado al ámbito de lo privado, pues más allá de garantizar la paz a través del monopolio de la violencia, que es el poder, el Estado no tiene ya una pretensión ética de llevar al hombre hacia el sumo bien. Hay un libro de Chesterton que se llama Lo que está mal en el mundo. Y en la introducción de Lo que está mal en el mundo, él dice que lo que está mal en el mundo es que ya no nos preguntamos lo que es el bien. Podemos ser muy expertos en diagnosticar los males sociales, pero no nos resulta tan fácil ponernos de acuerdo sobre un ideal de lo que debería ser la sociedad. Que pasa por discutirlo. A partir de este momento, la política moderna en general, a pesar de sus discrepancias internas, se reduce a unas tecnologías del poder. El Leviatán de Hobbes o la división de poderes de Locke coinciden en esto, en ser tecnologías del poder que pretenden garantizar la eficacia estatal en su administración o de lo público. Eficacia que está por encima de las acciones individuales. Los vicios privados pueden llegar a convertirse en beneficios públicos, con lo cual la moralidad de las acciones de las personas es irrelevante para la vida política. Y en últimas, la misma acción de los ciudadanos será irrelevante, porque bastará el actuar técnico del funcionario del Estado. Estoy entendiendo por tecnologías del poder, para contarlo, que es un sentido que no quiero darle más sentido del que lo que quiero referirme, a esta preocupación por qué hacemos con el poder. Como ya no tenemos un norte hacia el cual ir, se puede ir a cualquier lugar. ¿Cómo hacemos que no nos lleven a un lugar al que no queremos ir? División de poderes, centralizar el poder en el Leviatán, ¿no? Voluntad general como criterio normativo. Todo esto, la única preocupación que tiene es precisamente ser una tecnología que logre que el poder no se nos vaya de las manos. Pero esa tecnología parece, en esa racionalidad moderna, que puede funcionar al margen de los individuos y al margen de la ética de los individuos. Si ustedes recuerdan la paz perpetua de Kant, allí Kant dice que la solución al problema de la organización del Estado tiene que funcionar incluso en un pueblo de demonios. En un pueblo donde todos tengan una mala voluntad moral, tiene que poder funcionar el cómo organizamos ese Estado para que funcione, para que nadie tenga más poder y para que el poder no dañe a nadie. No es relevante la cuestión ética. ¿Se entiende? Por eso es que los vicios privados pueden llegar a convertirse en beneficios públicos.
hay una especie como de mano invisible, ya no solamente en cuestiones económicas, sino en cuestiones públicas, que siempre va a nivelar y a balancear las cuestiones. El ámbito público es el ámbito exclusivamente del Estado y del funcionario del Estado. Pero lo curioso y lo preocupante de esta expulsión del ciudadano en el ámbito público es que se realiza con la connivencia de ellos mismos. Mientras que el Estado actuó de acuerdo con lo que el individuo consideraba que son los valores correctos, no pareció preocuparle que el Estado le sustituya. Considérese, por ejemplo, el debate reciente en torno a las teorías de género, las teorías ideológicas de género. Un cierto sector de la población considera que los que las propugnan pretenden utilizar el Estado para inmiscuirse en el ámbito del etos familiar, como es la educación sexual de sus hijos. Sin embargo, a ese mismo sector, ese ámbito les fue indiferente mientras el Estado fue afín a sus propios valores. Ven mal que el Estado enseñe educación sexual, pero no se les hace una invasión al etos familiar en que el Estado enseña religión. Y lo mismo ocurre desde la otra orilla. Aquellos que buscan que el Estado promueva una educación en el tema de género probablemente vean como invasivo que el mismo Estado enseñe religión. Es decir, que la preocupación por la cuestión educativa, por la cuestión religiosa, en lugar de traducirse en una serie de iniciativas comunitarias, se convierten en acciones por las cuales los ciudadanos buscan su sustitución por parte del Estado. Y esto ha generado un estado hipertrófico que cada vez se ha ido invadiendo los ámbitos propios de la vida comunitaria. Con esa sustitución, la libertad humana quedó reducida a la libertad de elegir gobernantes como libertad pública y a la libertad de elegir en el mercado como libertad privada. Esta pura reducción que es muy afín a ciertas interpretaciones del liberalismo. Esa expulsión de lo público y la reducción del ámbito de la libertad llevaría a la transformación de la racionalidad pública en una pura razón individual. Razón y libertad se complementan. Kant señaló que la libertad de pensamiento no es un ejercicio individualista, sino intersubjetivo. Es comunitario y está orientado al libre intercambio de ideas que promueve la búsqueda comunitaria de la verdad. Kant considera que al permitir la libre expresión de las ideas se enriquece el debate público y nos vamos acercando a la verdad. Por ello, en un texto que se llama Cómo orientarse en el pensamiento, a la pregunta, ¿pensaríamos mucho y pensaríamos bien y con corrección si no pensáramos, por decirlo así, en comunidad con otros, que nos comunican sus pensamientos y a los que comunicamos los nuestros? La respuesta es un no rotundo. Para Kant, el pensar y comunicar son indisociables, y por ello la razón exige un uso público. Por consiguiente, bien se puede decir, estoy citando a Kant, que el poder externo que priva a los hombres de la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos, los priva también de la libertad de pensar. La idea de que uno podría aislarse y pensar, esa idea del pensador de Rodin, que está en soledad, no es tan cierta. Pensamos siempre en relación con los demás. Por tanto, la libertad de expresión, entendida como libertad de comunicar el propio pensamiento, y la libertad de pensar están indisociablemente unidas. Sin embargo, el individualismo ha desfigurado el sentido de la libertad de expresión. Ya no es vista como un medio para la búsqueda comunitaria de la verdad y el conocimiento, sino que se ha convertido en la plataforma desde la cual cada individuo arroja al mundo su opinión, la cual es valiosa por el simple hecho de ser suya, sin necesidad de someterla en el diálogo a la piedra de toque del juicio de los demás. Aunque ciertamente no es necesariamente un espacio público, pero siempre llama la atención en las redes sociales que, por lo menos, naturalmente se podrían prestar como espacio público, cuando uno comenta algo en el muro de otra persona y lo que recibe es mi muro, ¿no? Y no vengas a opinar en el muro como si eso fuera una extensión de su vida privada, ¿no? Y como si no entendiera que comunicar, ¿no? O sea, hacer manifiesto, y es en el segundo sentido de lo público, hacer manifiesto mi opinión, es someterla al debate, someterla a la discusión. ¿Se entiende? Es decir, las opiniones, y es algo que también se repite por esa especie como de hipertrofia, las opiniones no se respetan, las opiniones se discuten. Kant establece que
lo que merece respeto son las personas. Y mi opinión no es mi persona. Yo no me identifico con mi opinión. Yo no soy mi opinión. Porque esa puede ser cambiante. Por eso, si ustedes recuerdan, para los griegos, la doxa era el nivel más bajo de conocimiento. Era algo de paso, porque no se podía llegar a la epísteme. Y si bien es cierto, en algunas cuestiones, como las cuestiones políticas, no era tan fácil, hay una tensión entre doxa y epísteme, Aristóteles establece las endoxas. Uno tendría que guiarse por las opiniones de los que saben, no por la propia opinión. Pero sin embargo, aquí lo importante es tener una opinión. Este cambio en el sentido de la libertad de expresión revela lo que Kant denominó en su momento un egoísmo lógico. Según Kant, el egoísta lógico tiene por innecesario contrastar el propio juicio apelando al entendimiento de los demás. Precisamente, este interactuar con los demás es criterium veritatis externum, un criterio externo de verdad que nos asegura la veracidad de nuestros juicios, por lo cual se vuelve imprescindible para asegurar la objetividad de nuestros juicios el apelar a la intersubjetividad de los seres racionales. Es decir, pongo dos ejemplos, como dirían acá y como diría mi director, dos ejemplos rascuaches, ¿no? Pero si uno recuerda cuando era estudiante y tenía que leer alguna separata, ¿cómo sabía que lo estaba entendiendo? En la medida que iba un compañero y le decía, oye, he entendido esto, ¿has entendido tú lo mismo? Es decir, el juicio del otro se convierte en piedra de toque para saber si es que realmente me estoy acercando a la verdad. Incluso a nivel sensible, cuando vemos a lo lejos a alguien que se acerca y le preguntamos al otro, ¿es ese fulanito? Si el otro también ve lo mismo que yo, es muy probablemente que estamos acercándonos a la verdad. En lugar de esta búsqueda de una comprensión comunitaria, se ha pasado a buscar la autoafirmación individual de la identidad, reduciéndose así la libertad de expresión a un ejercicio egoísta. Esta deriva individualista de la libertad de expresión crea burbujas donde las personas únicamente validan sus propias ideas sin estar abiertas a la perspectiva del otro. Esto a la larga lleva a la fragmentación de la sociedad y a la supresión de lo público en el que se deberían compartir y debatir ideas. ¿Me podrían decir cuándo tengo que quedar? No sé, solo pienso el tiempo para... Sí, estimado Carlos, ¿terminó con su presentación? No, quería saber cuánto tiempo me quedaba para... Sí, no se preocupe. Le estaría quedando todavía como 5 minutos. Ya. Voy un poco a un punto que sí me interesa, ¿verdad? Mencionar. Esa supresión de lo público, que se puede ver incluso en lo que mencionaba, esa hipertrofia, lo importante es mi subjetividad, lo íntimo, y intento que lo íntimo sea lo que sea reconocido en el ámbito de lo público, ¿no? Diluyendo así la cuestión realmente pública, tiene ese efecto que me parece es más preocupante, ¿no? Con la sustitución que se ha ido dando en el ámbito tanto de lo público como académico, intelectual, el abandono poco a poco de esa reflexión de lo político como una cuestión dialógica, como una cuestión intersubjetiva, esa razón comunicativa, y la presencia que hay cada vez más de esa dialéctica de amigo-enemigo a la hora de interpretar las cuestiones políticas. Una dialéctica amigo-enemigo, evidentemente, no permite la creación de un espacio público, porque el otro es alguien al que destruir. No es alguien con el que voy a dialogar. El enemigo no es alguien con el que yo vaya a dialogar. Es sintomático
pero si uno ve los vídeos que hay en Internet, tanto de cuestiones políticas como de liberales o de socialistas, o en cuestiones de religiosas como ateos y creyentes, como los títulos siempre es fulanito destruye al otro. No hay un intento de argumentar, no hay un intento de dialogar. Lo importante es pulverizar al otro. En esta supresión de ese ámbito público y esa hipertrofia de lo privado, ¿no? Lo que uno lleva en el diálogo con el otro es precisamente el intento de que el otro valide y se convierta en un eco de su propia intimidad, de su propia subjetividad. Si no lo hace, ¿no? Es simplemente el enemigo, alguien al que hay que destrozar. Y con esto concluyo y quedo abierto al diálogo, que me parece que es lo más enriquecedor. Reitero mi agradecimiento a la invitación y a la paciencia de haberme escuchado. Muchas gracias. No, nuestro agradecimiento es nuestro, estimado profesor Carlos Macías. Bueno, un breve comentario a lo que usted ha mencionado, que me pareció muy interesante, justamente esta supresión de lo público y la complicidad, por lo que menciona con la ciudadanía, y justamente pues nos da muchos ejemplos o muchos hitos en la historia pues de la filosofía, ¿no? Nombró a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Hobbes, y justamente todo esto cómo confluye pues a los problemas de la contemporaneidad, ¿no? Lo que es el conflicto amigo-enemigo, el estado hipertrófico, la tecnología del poder, como se está viendo actualmente, y justamente esta pues supresión pues de la libertad, ¿no? Bueno, ahorita pues estaríamos pasando a lo que es a la ronda de preguntas. Invito pues a todos que realicen sus preguntas. En Facebook ya tenemos lo que es una pregunta de Hugo Guamaní Infantas. Bueno, pasaremos una primera ronda. Bueno, yo voy a mencionar lo que le hace llegar pues, el estimado Hugo. Le pregunta, ¿una persona feliz es menos feliz en cuanto yerra en expresar su felicidad? Es que por eso es que en un momento mencioné, depende de que entendamos por felicidad. La noción de eudaimonía se ha traducido por mucho tiempo por felicidad. Y una cosa que mencionaba es que esto se vuelve medio problemático, porque ahora el término de felicidad pues, está lleno de connotaciones sensibles, psicologistas, en fin, ¿no? Te lo ofrece hasta los libros de autoayuda. Dos observaciones. Aristóteles, cuando él decía probablemente la traducción, que parece como que logra alcanzar un poco esa noción de felicidad, era una vida lograda, que tenía que ver con la virtud, una vida plena. Y eso el propio Aristóteles menciona, solamente se puede decir de alguien que es feliz al final de su día, después de muerto. Aquí barruntamos lo que puede ser la felicidad de modo imperfecto. Nunca podemos decir de una vida que sea completamente feliz hasta que no la tengamos plena delante de nuestra vida. Es lo que podría decir. Vale, profesor. Bueno, siguiendo con las preguntas, primero le estaría pasando a, a Marco Barbosa, de ahí a Daniel Castro, y terminaríamos esta primera ronda con el profesor Miguel Polo. Gracias, Marco. Yo quería comentar a Carlos Macías sobre su interesante exposición, algunas cosas, ¿no? Hay un interés actual sobre el tema de las emociones políticas, ¿no? Y eso cada vez, digamos, tiene más suceso. De hecho, hemos tenido en el marco de este seminario también algunos expositores desarrollando este tema, incluso tratando de ligar en clave política cuestiones como el odio, la ira, en fin. Pero, digamos, ¿no hay acaso una dificultad cuando tratamos de instalar toda nuestra batería analítica desde el plano filosófico, haciendo un desarrollo desde Grecia en adelante? Porque, digamos, para cuando aparece Atenas como un referente de la democracia en adelante,
la polis, la ciudad, ya era vieja, ¿no? Para 1300 antes de Cristo ya se hablaba del club de las grandes potencias. Incluso ahora en curso hay una exposición en el Museo Británico, aquí en Londres, eh, donde se está presentando una exposición sobre el lujo y poder de Persia a Grecia. Y hace poco, en el diario El País de España, salía una noticia diciendo que esta exposición de alguna forma desmonta el mito griego de una Persia decadente. Entonces, esta referencia, digamos, de cómo nos hemos vinculado en términos de la política, en términos de diferenciar privado-público, campo-ciudad, carne-piedra, bacteria-humano, tiempo-espacio, modernidad-medioevo, ¿no es acaso una pequeña trampa de un dualismo que lo hemos tratado de instalar ya milenariamente, siempre a partir de Grecia, para tratar de explicar y comprender lo que nos pasa? ¿Hay alguna posibilidad de hacer la interpretación interpelando un poco más atrás? Porque parece que la presencia de lo religioso en el ámbito de la ciudad es algo que, digamos, tiene bastante asidero y tiene una presencia importante antes de Grecia, y a medida que la ciudad se va consolidando y ya, digamos, en el mismo tiempo que tenemos nosotros respecto de los griegos respecto de ese mundo antiguo ya con ciudades, incluso ciudades-estado, digamos, había toda una exploración de cómo vincularnos, de cómo desarrollar estos vínculos citadinos en particular, ¿no? Y quería cerrar con esto, ¿no? Hace algún tiempo, caminando por el bosque alemán, habían unas delimitaciones, lo que los alemanes llaman el Grenzweg, y entonces en esos caminos de límite aparecían unas inscripciones bastante interesantes en el centro de Alemania, en un lugar que se denomina en alemán el Camino de los Sentidos, y aparecían límites por temas religiosos, límites por temas lingüísticos y límites en términos territoriales. Entonces había una triple delimitación, y esa triple delimitación no parece una cosa de medioevo, sino parece una cosa mucho más antigua. Es más, incluso ahora hay una tradición también alemana que se ha, digamos, ha aflorado nuevamente, que le llaman el Grenzgang, que no es otra cosa que un recorrido de los pobladores de una comarca para, de alguna forma, ir señalando el límite con su recorrido. Y esa es una ceremonia citadina, una ceremonia que se hacía hace 400 años en promedio y que se ha retomado. Esos vínculos con cuestiones religiosas, con elementos antiguos, mucho más antiguos que los griegos, no pueden ser también la clave para entender mejor esto que en algún momento usted comentaba, Carlos, sobre la muchedumbre solitaria que alguna vez le leía a David Le Breton, ¿no? Y refiriéndose a México, pero que ya la comunidad de Qumran, antes incluso de Cristo, ya lo planteaba cuando las personas salían de las ciudades y se iban a las cuevas o las cavernas, y no era una invención de Qumran, sino que eso ya lo hacían antes, en términos de el impacto de catástrofes y desarrollos climáticos, y nuevamente, mucho antes que los griegos. Eso es lo que quería comentarle y, digamos, saber su apreciación. Muchas gracias. ¿Contesto o primero las preguntas? ¿Cómo es el proceder? No, sí, Oye, conteste y ya se le claro. pasaré la voz. Sí. A ver, sí, sí soy consciente de que evidentemente la historia no empieza con los griegos, ¿no? Pero hay algo aquí, algo que me parece que es importante destacar. Por eso hablé de dos cosas: nuestra tradición de pensamiento. Nuestra tradición de pensamiento empieza con ellos, para bien o para mal. Muchas veces nuestra tradición de pensamiento filosófico es una relectura de relecturas de Platón y Aristóteles, ¿no? O de Kant. No digo que no podamos ir más allá y que de repente
no podamos conocer cosas como el Qumran, pero muchas de esas cosas las vamos conociendo actualmente, las vamos conociendo fragmentariamente. Es producto de un trabajo de la historia, ¿no? De la antropología, ¿no? Pero no es menos cierto que lo que marca nuestra tradición de pensamiento es ciertamente este inicio en Grecia. ¿No? Pensamos en esa clave. Por eso, a mí no me parece una trampa. Es decir, uno puede decir, y es un poco lo que en un momento dije, ¿no? Ojo que esto de la polis, en muchos aspectos, es más una idealización que están haciendo Aristóteles, ¿no? Que en la práctica no necesariamente se desarrollaba así, que tenía sus problemas, ¿no? Pero curiosamente hemos reflexionado sobre esa posibilidad, sobre esa tradición, sobre ese ideal y sobre las herramientas políticas del mundo romano, que no he mencionado por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, intentar entendernos, creo que va por recorrer eso sin pretender una especie de tradicionalismo cerrado. Es decir, es el intento de entender, incluso para entender qué es lo que deberíamos superar. Pero pasa por ese recorrido. El que haya habido realidad antes, que es importante y que hay que conocerla, no puede ser un pendular hacia una especie como de quitar relevancia, por ejemplo, en Aristóteles. Estoy mirando para la pantalla, por ejemplo. Es un poco lo que podría decir, ¿no? Yo no lo considero una trampa, aunque sí considero que lo que no se puede hacer uno es quedarse encerrado solamente en esa comprensión, ¿no? Y sí le doy la razón de que uno tendría que, a partir de eso que uno mismo va entendiendo, abrirse a otras tradiciones, entrar en diálogo con ellas, y la reflexión filosófica, más allá de la del autor, ciertamente debe estar abierta a integrar críticamente aquellas experiencias que otras ciencias como la historia o como la antropología nos van poniendo como conocidas. Eso es lo que podría responder. Y le agradezco, señor Rosal, las observaciones. Por favor, Daniel Castro, su pregunta o comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya. Bueno, para empezar quería saludar la ponencia, está muy interesante, sobre todo el tema de las definiciones distintas que se han hecho, sobre todo el tema de cómo pasamos desde la época griega hasta la modernidad. O sea, parece un trabajo más que nada historiográfico, pero en realidad no lo es filosófico por el tema de cómo usamos a veces de manera indistinta un término u otro, ¿no? Entonces, nada, me gusta mucho esa parte en realidad, el trabajo de Carlos. Y justamente la pregunta de Marco me viene a pelo en realidad, porque de hecho habla sobre el tema de las dualidades y cómo el tema emocional a veces ha sido dejado de lado muchas veces, ocurre muchas veces eso, y por momentos en la exposición sentía el tema de que, por ejemplo, se hablaba de que había un ethos mucho más conectado en la época medieval, lo cual no sé si sobre eso era evidencia sólida, quizá la hay, ¿no? Y no la conozco, puede ser, pero suena un poco el tema de que el tiempo pasado fue mejor. No creo que sea así una posición tal cual, pero suena un poquito a eso, ¿no? Entonces, y incluso el tema se va yendo por el asunto del problema del individualismo, lo cual, claro, hay problemas con eso es evidente, pero sentí un poco la posición un poco anti-individualista, sobre todo en el ejemplo que usó de Facebook, porque se hablaba de que, pues, mi muro es mi muro, entonces como es mi muro, pues nadie más puede hablar en mi muro porque es mi muro, ¿no? Y se entiende esa posición, mejor dicho, uno puede decir que claramente es una ruptura con el espacio público, pero acá hay que valorar algo importante, y el tema emocional acá, ¿no? Pasa muchas veces cuando uno habla en Facebook o en muchas redes sociales, lo que dice es algo así como, no, te equivocas. Me parece que esa es la idea. Y esa forma de frasearlo ya es bastante agresiva. En vez de decir, oye, yo tengo otra posición, te la voy a exponer y tal, y la dejas ahí.
pero muchas veces intentamos convencer al otro un poco imponiéndole, mira, esto es lo más lógico que hay. Y no le dejamos al otro tener una posición, una perspectiva de cómo es el mundo. Así sea errada, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, una mejor forma yo creo que estaremos de acuerdo en eso seguramente, en que el pluralismo trata más de convencer en realidad antes de imponer una verdad. Y en ese caso, el individualismo también es una posición respetable dentro de la pluralidad. Y creo que de a poco se debería construir, ¿no? Y un ejemplo muy interesante es el tema, justamente que mencionabas el tema este de los youtubers que ponen, pues, no sé, Ramón Rayo destruye a un marxista, qué sé yo, ¿no? Cosas como esas. Y claro, uno diría, pues esto, sí, es bastante violento en general, pero eso es clickbait. A veces pasa que uno usa eso para poder intentar llamar gente, porque claro, hay que notar esto en principio. Las personas están bastante, como mencionaba Carlos, están muy individualizadas y están siempre en perenne ataque de violencia, ¿no? Entonces, claro, eso los llama, porque tienen dentro de sí más que nada una suerte de perspectiva violenta, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, este youtuber de Adictos a la Filosofía que se llama Enric, que es un español, que pone esos clickbaits, pero lo que pone en el texto internamente es un trabajo muy matizado de cómo el problema puede ser visto de muchas formas. Entonces, yo creo que al fin y al cabo tendríamos que dar una perspectiva mucho más incluyente, incluso a los individualistas, dentro de una perspectiva más pluralista, que estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo en eso, pero hay que incluirlos de una forma, ¿no? Y tomando en cuenta sus emociones. Entonces, claro, yo no denunciaría el espacio de Facebook como problemático, o sea, no creo que sea problemático que hay gente que defienda su espacio de Facebook como individual. Yo creo que es su perspectiva, creo que es respetable, y en todo caso habría que intentar convencerlos, pero no con métodos tan violentos como decir, te equivocas. Que suena bastante, yo sé que suena bastante laxo, en verdad, no es tan fuerte, pero para mucha gente sí lo es. Entonces yo creo que tendríamos que intentar hacer otro approach a eso, ¿no? El hecho de que sea mucho más lento el posicionamiento hacia una pluralidad, ¿no? Que respete todas las posiciones, incluso las individualistas. Eso quería comentar más que nada. Gracias. Estoy... gracias, Daniel, creo que en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo creo que en el espacio público, en ese espacio de pluralidad, lo primero es comprender el punto de vista del otro, comprender la razón. Es decir, partimos y hay que partir del supuesto, me parece que es más que supuesto, es una verdad, que el hombre es un animal racional. Por lo tanto, en términos generales, actúa bajo razones y que tiene que tener algunas razones para ello. Si yo renuncio a este supuesto, ya me cierro a cualquier diálogo. Si yo pienso que la posición, incluso la posición individualista, es una irracionalidad, entonces ya absolutamente no hay nada que dialogar. Entonces, ahí probablemente no lo haya expresado con todo el taller que hubiera sido. Yo soy de la idea de que en ese diálogo o debate público, en ese diálogo público, hay que partir de esa idea de que el otro tiene sus razones, ¿no? Y que incluso el modo de convencerlo, persuadirlo, tiene que ver con entender sus razones y ver si es que hay algún fallo en su razonamiento. A lo mejor, cuando intento descubrir ese fallo, descubro que tiene razón y que el que estoy equivocado soy yo. Cosa que no podría darse si es que yo parto del supuesto de que el otro está equivocado porque es irracional. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo. Usted mencionaba a Enric de Adictos a la Filosofía, y sí, el ejemplo, como tu ejemplo, tiene sus límites, y sí, entiendo que es clickbait, y que muchas veces a temas como Enric lo utilizan para atraer gente, pero que cuando entra a su canal
Muchas veces incluso él que pone un punto de vista ateísta, expone lo que él considera que son los mejores argumentos ateos. Con lo cual muestra que se está tomando el debate en serio. ¿No? Algo parecido veía hace poco de Aristarchus, que está mostrando cuál él considera que es un buen argumento teísta, a pesar de que él es ateo. Y él mismo casi al comienzo del vídeo decía, ¿no? Que lo hace porque quiere evaluar y quiere sopesar el punto de vista del otro. No se trata de esa postura del ateo diciendo que el creyente es un irracional, ¿no? O del creyente diciendo que el ateo es un necio, con lo cual le negamos racionalidad, y si negamos racionalidad, ya no es diálogo posible. Entonces, creo que en eso podemos estar de acuerdo, y también en lo otro de que ciertamente el debate no puede ser solamente una cuestión de estructura lógica, sino que hay también un punto de retórica. Y en eso estoy de acuerdo, de que si uno arremete, aún teniendo la razón, pero arremete y entra insultando o entra menospreciando, ciertamente, aún cuando tenga la razón, ha creado una serie de anticuerpos que ya el otro no va a ser capaz de ver ese razonamiento. ¿No? Por lo tanto, yo puedo criticar, y de hecho critico ese individualismo, ¿no? Que me parece que tiene consecuencias problemáticas en esta cuestión del espacio público, pero como dije al inicio, eso está sujeto a la discusión, incluso por una persona que considere que el individualismo es el mejor modo de vida. Y puestos a un diálogo, nos entraremos a intentar, en primer lugar, yo no exponer mi punto de vista, ¿no? Intentar entender por qué pienso como pienso. Me dejo entender. Pero en ese caso, porque el escenario sería muy otro. Pero en términos generales estoy de acuerdo con usted. Hay que tener en cuenta las emociones. El problema que yo veo no es tenerlas en cuenta. El problema que yo veo es pensar que eso es lo único que hay que comunicar, y yo en eso, hasta donde llego a entender, me sigue pareciendo que las emociones son incomunicables si no pasan por un filtro racional, ¿no? Y lo único que pueden hacer es, pues, en el peor de los casos, por ejemplo, el odio que usted ha mencionado, llevar a la violencia, ¿no? Me recuerda mucho aquello que Victoria Santa Cruz decía en Me llamaron negra, ¿no? Lo que surge es la violencia, pero si uno no puede transformar esa violencia, solo que se queda en eso, pues puede ser muy destructivo para uno mismo y para los demás. Es un poco pero igual le agradezco las observaciones. Estimado profesor Polo. En primer lugar, muchas gracias, Carlos Macías, por la presentación. Yo me voy a más bien ver la última parte, a cómo ha llegado todo esto, ¿no? A esta pérdida de lo público. Y me preguntaba dos cosas al respecto. La posible recuperación de un espacio público y por lo tanto también del ejercicio de la razón pública requeriría, digamos, una cosmovisión compartida o ya no, a partir de lo cual se pueda garantizar, digamos, un acuerdo, una armonía o un consenso. Y lo otro, en sentido ya más práctico, el de si se ha perdido esa dimensión de lo público, sea por el desarrollo mismo del sistema capitalista y con la mundialización o la globalización, y por otro lado, porque desde experiencias latinoamericanas la propia formación de las sociedades modernas latinoamericanas
ya fueron excluyentes desde el inicio. Entonces me preguntaba, ¿qué salida tendríamos para la formación de esos espacios públicos, y el ejercicio de la razón pública? Cuando parece ser que se impone más bien el criterio de los representantes políticos, importando muy poco la opinión de la ciudadanía, ¿no? No sé qué opinas sobre estas dos cuestiones. Bueno, la razón por la cual no llegué a abordar en mi presentación esas cuestiones, que deberían ser como una última parte de lo que puse, es porque aún ahora estoy más en una cuestión de perplejidad de lo que eso, y pareciera que a ratos que esto es medio irreversible. Sí, considero que en su momento hubo un intento por recuperar esto, apelando a una cuestión de lo que se llamó en su momento la sociedad civil, ¿no? Y lo problemático con esto es que la sociedad civil, en muchos casos, no en todos, fue igualmente fagocitada por ese Estado y se convirtió en, pues, un instrumento de ella, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apelar a una serie de principios, ¿no? El primero de todo es el tema, no sé si es jalar agua para el molino al ser profesor, recuperar el tema educativo y recuperar el ejercicio de esa racionalidad pública, por lo menos desde nuestros alumnos, ¿no? Enseñarles a ir más allá de la experiencia, de la pura experiencia sensible, de la pura experiencia afectiva, ¿no? Conectarlos con eso, con las preocupaciones de los demás, ¿no? Y lo otro, intentar construir una política que precisamente surja desde la propia ciudadanía. Pero eso va a implicar que los ciudadanos se vuelvan a sentir interpelados por esos asuntos políticos, y no solamente cuando las papas queman, ¿no? O sea, no solamente cuando la cosa está en crisis, uno siente la necesidad de intervenir en política, ¿no? Yo creo que si no se logra la recuperación de esa visión de lo político que vaya más allá de la cuestión partidaria, de esa política que empiece desde abajo y que realmente logre transmitir las necesidades y también las preocupaciones de la gente, y como la gente descubre en ese espacio público el medio para solucionar esos problemas, lo que siempre va a pasar es que vamos a tener esas políticas, como diría Víctor Andrés Belaúnde, emigradas, ¿no? Siempre desde fuera nos dicen cómo deberíamos solucionar nuestros problemas, ¿no? Y terminan siendo soluciones anatópicas, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestra realidad, que no tienen nada que ver con las preocupaciones que tenemos en nuestra realidad. Precisamente porque no conocemos la realidad, porque no hemos intentado ir más allá de nuestro marco estrecho, nuestro marco de miras muy limitado, ¿no? Y en torno a la cosmovisión compartida, es ahí donde yo tengo también otra, no perplejidad, pero otra apuría, porque sí considero que sí es necesaria una cosmovisión compartida. Pero el asunto es si podemos tener ahora una cosmovisión compartida. De hecho, parte de la modernidad es aquella expresión de hemos creado Italia, ahora tenemos que crear a los italianos. Cuando se da la reunificación italiana, ¿no? Ojo, que es algo parecido a lo que pasa con el tema del Perú, ¿no? Las razones de la independencia son muy variopintas, pero tuvimos un momento que crearon un relato que tuviera sentido de por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? Y a veces se cuenta que la última resistencia en contra del ejército libertador
no fueron de españoles, sino de indígenas, ¿no? Que salieron a defender a su rey, a su religión, ¿no? Que el asunto y la realidad era mucho más compleja, ¿no? Y tuvimos que crear un relato, ¿no? Y apoyar una palabra como peruanidad para darle un sentido. Tuvimos que crear una cosmovisión ya no probablemente religiosa, ¿no? Sino secular. Probablemente Belaúnde es el que intentó darle una conexión, hicieron una síntesis viviente donde lo católico era el elemento formal integrador, ¿no? Pero en muchos de esos autores hay esa preocupación por decir, hemos creado el Perú como república, ahora creemos a los peruanos, ¿no? Y creémonos un destino, si no esto será un mero problema. Pero como digo, ahí no tengo esa aporía de, no sabría cómo crear una cosmovisión compartida, y mucho menos cuando lo intenta aterrizar en la situación actual, donde ve que la polarización está como muy, muy marcada, donde ya la política no es el debate, ¿no? Sino es la destrucción del otro, ¿no? La referencia al otro como terruqueo o derecha bruta y hechurada implica que del otro no se espera absolutamente nada para construir, ¿no? Y que su presencia en la política es ya de suyo un mal, ¿no? Y cada uno se está viendo el otro como el mal radical, por lo tanto no cabría sentarse a conversar. Entonces, ahí, ¿qué cosmovisión compartida podemos construir? Entonces, le transmito mi perplejidad y disculpe que no tenga una respuesta, pero le agradezco las preguntas. Muchas gracias, profesor Pablo Macías. Bueno, voy a atreverme a realizar una pregunta, a desdoblarme un poco, saliendo de la cuestión del moderador. Bueno, como bien me mencionaron, pues ha sido muy interesante y lo que usted mencionó. Y la cuestión que ahorita se me viene a la mente escuchando lo que usted ha estado disertando, si se quiere buscar lo que es una unificación pues, de la sociedad propia, esta debe de partir desde la política o desde lo ético, en un sentido contemporáneo. Desde un sentido contemporáneo, si entendemos como se entiende actualmente lo político y lo ético, yo considero que tiene que partir de lo ético. No solamente tiene que partir de lo ético, sino que tiene que ser un proyecto ético que nutra después uno o varios proyectos políticos. No sé, no soy de la idea de que haya un único proyecto político. Yo creo que tiene que haber un diálogo, tiene que haber esa pluralidad, ¿no? A mí hay como dos modos, por decirlo así, de entender lo político, como toda clasificación que es limitadísima, pero que me sirve para lo que quiero decir. Y me voy a remitir de nuevo, a los griegos. Platón tiene la idea de que él ve en el topos noetos las ideas plenas, y como el demiurgo lo que tenemos que hacer es aterrizar esas ideas en el mundo, ¿no? Y hacerlas. Esa es la idea del político que cree que ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Que sabe un poco cierta pretensión de cierto hegelianismo o de cierto marxismo, que creía que ya conocía las leyes de la historia y hacia dónde se dirigía, y por lo tanto lo que había es que aplicarlas, ¿no? Eso a mí me causa cierto temor, ¿no? Porque me parece que eso es una pretensión de un conocimiento que si lo tiene, solo lo tiene Dios. En eso yo me inclino más por la cuestión aristotélica de es una cuestión prudencial donde vamos construyendo a partir de la realidad que vamos viendo. Lo que caracterizaba a la política romana no era la pretensión de aspirar a la ciudad ideal, a la polis ideal, ¿no? Sino de plantearse qué hacemos con la ciudad que tenemos.
Y si partimos así, partimos desde abajo, ¿no? Allí lo orientativo va a ser precisamente una cuestión ética. No sé si me dejo entender. O sea, para mí ese ethos común, esa convicción compartida, es que podemos construirla, tenemos que construirla a partir de esa ética común. Que igual, no por eso es más sencillo, probablemente sea más difícil. Y ya me disculparán que haya venido a enumerar problemas, más que a plantear algunas soluciones. Pero bueno, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, profesor Carlos Macías. Y bueno, de acuerdo que es abierto esta segunda ronda. Continuando con la segunda ronda, pues le doy el pase a Daniel Castro. Y les invito todavía a que realicen comentarios y participaciones. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Sí, de hecho, o sea, la última posición del profesor Polo, o sea, y la respuesta sobre todo, era un planteamiento sobre, claro, el problema de cómo claro, ir viendo una solución a esto, ¿no? Es aporético, al parecer. Y yo creo que parte por una tradición problemática nuestra, que es la búsqueda, uy, creo que ya, que creo que es la búsqueda de tener la razón, o las formas, ¿no? Que tenemos de buscar decir algo, por ejemplo, y decir, yo tengo la razón, no estoy equivocado. Claro ejemplo podría ser Hegel, ¿no? Que instauró una posición de esta filosofía es la última, ¿no? La mejor que hay, ¿no? Y tendemos a hacer eso en general en todos los casos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que un problema sería ese, ¿no? Y por esa razón, el mismo hecho de buscar un horizonte que sea común es difícil, porque pensamos, mi horizonte es el mejor. ¿Cómo hago para que los demás se convenzan de lo que yo pienso? Y no construimos el horizonte lentamente, respetando incluso a las personas que están obnubiladas. Claro, acá también yo me posiciono como alguien que sabe más que el otro, ¿no? Porque cuando digo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, digo, la extrema derecha está ideologizada, estoy diciendo, claro, yo tengo la verdad, ellos no, ¿no? Pero aún así, yo creo que, claro, los principios mínimos serían, por ejemplo, el tema de lógica. No se puede faltar la lógica, no podemos ser falaces. Otro ejemplo, otro mínimo sería el tema de la evidencia. No podemos simplemente saltarnos la evidencia y ya está. Ignorarla, no se puede hacer eso. Pero claro, llegar a ese común, de que ese es el principio epistemológico mejor, para eso tendríamos que justamente hacer una suerte de exposición de la posición propia, pero no esperando que nos crean. Creo que el problema es ese en general, ¿eh? Que tendemos a esperar que nos crean y somos muy inmediatistas, ¿no? Pensamos no como que, bueno, esta es la verdad, la idea más lógica que hay, con mejor evidencia, y deberían creerme porque es lógico. Eh, pero no, pues, o sea, hay muchos temas emocionales, sobre todo en las personas, otra vez, ideologizadas, por ejemplo, la extrema derecha y la extrema izquierda, que dicen, pues no, mi verdad, se cierran en su verdad, o su perspectiva, mejor dicho, y no dejan espacio para otra visión distinta. ¿Qué se puede hacer con eso? Yo creo que lo que se puede hacer es exponer nuestras ideas y respetar la idea del otro. Así es errada, entenderla, comprenderla, ¿no? Es un trabajo, digamos, de hormiga, lento, pero creo que es algo que los académicos no nos atrevemos a hacer. O sea, trabajamos en espacios cerrados, eh, exponemos de vez en cuando, de repente, pero tenemos ahorita plataformas para poder incluso aumentar esto, ¿no? Yo creo que los profesores de San Marcos todos tendrían que estar en TikTok o en YouTube, ¿no? Exponiendo, porque son gente muy sabia y no están todavía recluidos, ¿no? Yo creo que sí falta eso, ¿no? Porque la mayoría de gente, pues, no conoce nuestros razonamientos, que pueden ser muy buenos porque tenemos mucha experiencia, pero no se exponen. Entonces yo creo que eso faltaría, ¿no? Gente de todas cosas, ¿no? O sea, filósofos, antropólogos, sociólogos tendrían que estar en TikTok o no sé, o en YouTube, ¿no? Pero claro, esa falta de exposición es un problema, me parece grave. Porque, claro, ¿cómo vamos a hacer para que la mayoría de gente esté de acuerdo con nosotros si es que no saben qué pensamos?
Y sobre todo este tema de que la mayoría, o al menos la mitad de la gente en el Perú son de centro. O sea, son gente moderada, no son gente extremista. Entonces, pues habría que convencerlos, ¿no? Y justamente creo que el tema es esto, nos falta exponernos más al debate público real, no nada más entre académicos únicamente. Eso quería comentar. Gracias. Le agradezco, Daniel. Estoy de acuerdo con lo que dice. Yo añadiría algo que creo que ya lo había dicho y me parece que podríamos coincidir, que es... bueno, yo sí considero que sí es importante que el que expone algo, ¿no? Estoy convencido de que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Pero también estoy convencido de que no es toda la verdad. Después, esa convicción puede resultar errada y puede en el diálogo darse cuenta que no. Pero creo que sí tiene que haber esa certeza, ¿no? Pero también esa certeza tiene que ir acompañada de la idea, incluso de que si yo lo que sé es una verdad, que no es la verdad absoluta ni la verdad total, la única manera que yo puedo hacérselo entender, incluso proponérsela, porque la verdad se propone, no se impone, es poniéndome en el lugar del otro. No sé, entendiendo sus razones, entendiendo por qué piensa así. Y decirle, oiga, pero entiendo su punto de vista, pero no he considerado que si lo enfoca así, a lo mejor su problema podría tener una mejor solución. Siempre de modo propositivo, y en eso coincido, es un trabajo de hormiga. Porque esto ya no es solamente lidiar, como hacemos los académicos, con las grandes ideas, grandes porque aparecen en libros grandes, sino con las ideas particulares de cada uno, ¿no? Donde incluso yo no me veo ya con las ideas del liberalismo, sino con un liberalismo entendido de manera muy particular y que yo tengo que intentar entender si es que realmente quiero dialogar con él. Eso es lo que yo diría. Llegué, el resto estoy de acuerdo. Es va a ser un trabajo de hormiga. Señor Barbosa. Profesor Marco Barbosa. Sí, nuevamente, Carlos. No, yo estoy muy conectado con los planteamientos que hace y la idea de poder tener un diálogo, digamos, con un diálogo en términos históricos que obviamente no puede obviar a los griegos, ahí coincido plenamente, pero que históricamente tiene que tener particularidades, sobre todo a la luz de nuevos elementos que van saliendo de diferentes disciplinas, ¿no? Y ahí tal vez la filosofía tendría que ser también más dialógica y bajar algunos pedestales, porque desde la propia filosofía también se ha planteado recurrentemente, recuerdo por ejemplo a un Richard Rorty, diciendo que los filósofos normalmente hablan de las cosas ya estructuradas y del mundo ya ordenado, ¿no? Para hacer algunos ajustes, para plantear nuevas derivas, pero que normalmente los que ponen nuevas cosas sobre la mesa no son los filósofos, sino los poetas. Y entonces hacía esta distinción entre poetas y filósofos, añeja distinción, por supuesto, ¿no? Que ya Platón instalaba, ¿no? Hablando de los poetas, no necesariamente en términos tan generosos. Pero bueno, entonces creo que hay una suerte de vis a vis entre dos columnas instaladas por la filosofía griega, que básicamente hacen que logos y etos estén interactuando de una manera muy intensa, permanentemente, pero hay otro elemento, hay otra columna que es patos. Y con el patos a veces no sabemos qué hacer. No tenemos mucha claridad. Y creo que parte de la dificultad para entender esa otra columna tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con esos negacionismos, con esas lógicas conspiranoicas, y con esos extremismos que salen de un lado u otro,
y además porque también el norte global, que estaba acostumbrado hasta el siglo XX, ¿no? Muy entrado el siglo XX, a mirar la otra parte del mundo, la del sur, como la caótica, la de las epidemias, ¿no? La anómica, la que no se estructuraba bien. O sea, el mal de males, ¿no? Y eso incluso podría ser aplicado al mismo Italia, ¿no? Donde normalmente al sur de Italia lo ven más o menos así. Por ejemplo, hablando de los sicilianos, ¿no? Entonces uno rápidamente puede entender ahí que el sur tiene muchas representaciones. De hecho, hay un autor, Dieter Richter, que habla de el sur en muchas claves, literarias, religiosas, culturales. Entonces, es un sur de las mentalidades, finalmente, ¿no? Y eso también es muy antiguo. Eh, pero eso ha cambiado ahora, y entonces, digamos, ese nuevo mundo, con nuevas geopolíticas, pero también con un patos que nos termina interpelando en muchas claves, eh, nos plantea derivas complicadas. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice cosas como hermanos, que podría ser hermanos del sur, o uno dice conciudadanos, o uno dice compatriotas, la posibilidad de entender el concierto y decir, bueno, ¿y dónde ponemos el equilibrio? ¿No? Porque dependiendo de cómo nos nominemos, podemos irnos más hacia el lado familiar, más hacia el lado de la polis, o más hacia el lado del, digamos, del Estado-Nación, dependiendo de desde dónde estamos eligiendo este supuesto saber. Entonces creo que esa construcción, ¿no? Desde dónde construir, y además dialógicamente, porque digamos, si no, ¿cómo, no? Y además, teniendo en cuenta este asunto de la aceleración que también plantea la nueva dinámica de la cultura digital, ¿no? Porque hasta las canciones en el plano digital, los Zetas, ¿no? O los más, digamos, jovencitos que son la generación alfa, del 2010 en adelante, las quieren escuchar más rápido, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero esa es la canción que yo escuché cuando era niño. Sí, claro, es la misma canción, pero acelerada. Entonces, hasta eso pasa. En esa lógica de aceleraciones, ¿no? De trepidancia, de dificultad incluso para poder interpelar a la propia imagen. Yo recuerdo el otro día, en un ejercicio de clase con alumnos y alumnas, les decía, no vamos a ver una noticia, vamos a ver una imagen, ¿no? Y veamos la imagen y a partir de lo que vemos y representamos comencemos a hablar. Y era un ejercicio aparentemente tan básico, pero tan difícil. Porque claro, ver las imágenes en las redes sociales es una cosa, pero comenzar a analizar, reconstruir, interpretar, descifrar una imagen es otra cosa, ¿no? Más reflexiva, ¿no? Tiene otras aristas, ¿no? Que pueden terminar siendo también muy productivas. Ahora, en este espacio había algo que había señalado, no recuerdo si usted, Carlos, o lo había dicho Daniel, pero era esto de que en el Perú, en términos de derecha o izquierda, no hay una idea de representación, sino que más bien hay una representación desde el centro, ¿no? Que las personas se representan en el centro. Yo haría una digresión allí. Me parece que electoralmente el centro es muy rentable, pero eso es electoralmente, lo cual difiere de lo que significa la identificación, que desde mi punto de vista hace rato ha trascendido la dicotomía izquierda-derecha y que se ha atomizado y se ha fragmentado de una manera exponencial. Y eso lo están vivenciando las propias democracias parlamentarias europeas, con una cantidad de grupos políticos inimaginable hasta hace muy poco. Incluso con conquistas, por ejemplo, ya en Alemania hay un espacio territorial donde la extrema derecha tiene representación. Algo inconcebible hace 5 años nomás. O los descalabros de Macron en Francia, ¿no? Con la cantidad de protestas que hay, o las posturas duras, ¿no? Y ambiguas en algunos casos de la derecha italiana en el poder, y la posibilidad muy grande que el 23 de julio se encumbre la derecha en España. Entonces, eso que antes parecía un escenario político latinoamericano, ¿no? Siempre abigarrado, complejo, ¿no? De idas y venidas, ¿no? Disoluto, ahora se ha convertido en algo global. Y ahí nuevamente, Carlos, yo sé que usted había comentado que había una perplejidad, pero díganos algo más, ¿no? Porque de verdad ha sido muy interesante escucharlo de inicio de la exposición. Gracias. Bueno, agradezco, Marco, el comentario.
algunas cosas. Primero me hizo recordar esto de el filósofo y el poeta, sí. Esa distinción viene, como dice, de los griegos, está en Platón, donde tiene este matiz negativo. Pero también Aristóteles, donde Aristóteles dice que el poeta es el más cercano al filósofo que el historiador, mal no recuerdo, porque ambos tratan sobre lo divino. Y sí, es cierto que en esta reconstrucción de lo que podría ser una cosmovisión común o un ámbito común, un ámbito de identidad, evidentemente no puede ser solamente una cuestión de logos y de etos, sino que tiene que haber un patos. Yo creo que buena parte del problema que nos deriva de la modernidad es precisamente el ignorar ese patos por pensar que el ser humano era razón pura, ¿no? Si bien es cierto, no es el patos el elemento rector, y en eso estaríamos cerca de tiene que ser la razón, pero tiene que ser una razón que entre en diálogo con toda la dimensión ética y el patos. No como una actitud represiva, sino de conducirla y lo que había dicho antes, de canalizarla, para incluso ese sentimiento o esa afectividad tenga una manifestación, ¿no?, que sea comunicable. Chesterton solía decir que sentimental era la persona que tenía sentimientos y no sabía cómo comunicarlos. Y solo tenía sentimientos, ¿no? El poeta es el que tiene sentimientos, pero también tiene una habilidad con la palabra para poder convertirlo en imágenes, convertirlo en ritmo, ¿no?, y hacerlo comunicable. Y yo puedo, de alguna manera, identificarme con lo que está diciendo. Pero el problema que tenemos actual, ahora que hablaba de las nuevas generaciones, y que hablaba de esto del Internet, o de las nuevas redes, Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Y ya en parte vamos viendo cuál es el mensaje que van dejando estos nuevos medios, uno de los cuales usted lo ha mencionado, es esa inmediatez, esa aceleración, esa rapidez, esa necesidad de que todo cambia tan rápidamente, ¿no? Probablemente usted tendrá la misma experiencia que yo de hace muchos años, cuando uno veía alguna serie de televisión y tenía que esperar a la próxima semana para ver el siguiente capítulo, cosa que las nuevas generaciones ya no tienen que hacer. Tienen inmediatamente y se pueden hacer una maratón cuando recién suben la serie para verla toda. Evidentemente eso cambia el modo en que se va a percibir el tiempo, cambia la capacidad de espera, ¿no? Y por eso, en esa aceleración, se vuelve mucho más delicado la identificación que usted ha señalado como problemática, si lo he entendido bien, de el Perú, o de lo que sea la peronidad, o lo que sea los sectores en el Perú, los sectores políticos, con lo electoral. Víctor Andrés Belaúnde, en 1914, cuando dio su elección inaugural en San Marcos, en la crisis presente, en su primer diagnóstico, él decía que el problema era un problema electoral, ¿no?, del sufragio, que el sufragio no representaba las distintas vertientes del Perú. En el 44, cuando publica el libro, ya hace un añadido, donde plantea su teoría del Estado, hace una rectificación. Como viejo agustiniano, hace una retractación, ¿no? Y dice que el sufragio, lo electoral, no puede ser la representación porque es demasiado inmediato, es inmediatista. Es una fotografía de un momento. ¿Cuánto más ahora en una
población que está cada vez acostumbrada a ir más rápido, a cambiar más rápido, ¿no? Ese guiarnos por esa cuestión electoral puede ser un engaño. Como os decía, el centro es más rentable, ¿no? Más rentable para el político, pero también es la ubicación en un momento determinado de un sector de la población que al momento siguiente puede haber ya variado y puede sentirse descontento con eso e irse al otro lado, sea derecha o sea izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo repensamos esa situación con ese escenario completamente distinto? Creo, ya que pide que diga algo más, que son necesarios recuperar ciertas dimensiones que tengan un carácter mucho más estable o permanente. Pienso en las sociedades intermedias, pienso en la recuperación de la participación de las familias en las realidades como el colegio, ¿no? Donde de nuevo, todo se establece desde arriba y es el Ministerio de Educación el que dice lo que debe ser la educación y no sé cuánto. El padre solo aparece cuando ha ocurrido una tragedia. Pero el padre tampoco está involucrado, hay que volver a involucrarlo, ¿no? En la educación de los hijos, ¿no? Hay que crear, de nuevo, recuperar un sentido no político partidario de lo que sean los gremios, los colegios profesionales. Sé que eso puede parecer muy utópico, por cierto, ya lo hemos intentado, pero creo que si no se recuperan estas dimensiones, de nuevo vamos a tener esa dialéctica donde, tan rusoniana, donde nosotros como individuos estamos frente al Estado, ¿no? Y frente a gente nos sentimos incapaces, ¿no? Es un David y Goliat, donde en ese momento David podría tener la posibilidad de perder. Es lo que podría yo decir en este momento. Y le vuelvo a agradecer las preguntas. Estimado Eifer, ¿tu comentario o pregunta? Sí, muy buenas tardes con todos. Yo agradecido al ponente por su exposición. Quería pues precisamente preguntar algo relativo a esto de lo público y conectado con esto de las redes y el internet. Lo que pasa es que yo noto una contradicción en el tema del concepto de lo público y el concepto de apertura. Un intelectual peruano conocido mencionó una vez que la cultura se desarrolla mejor en los espacios aristocráticos, ¿no? Virgilio se desarrolló mejor entre emperadores, Mozart entre reyes. Bueno, fue la idea que lanzó, me dejó una cierta duda y una inquietud. Y en nuestros tiempos contemporáneos, en donde más bien tenemos mayor acceso a la cultura, en donde se habla de mayor apertura y de que lo público estaría enlazado con la apertura al conocimiento, parece que vemos lo contrario, una proliferación de la incultura de las personas, ¿no? Sobre todo expresado en los medios de comunicación masiva, ¿no? Vemos a políticos que con una frase en Twitter ya generan muchas opiniones, generan emociones y tesis de otras personas, tesis que solamente caben en otro Twitter, y así supuestamente se genera un conocimiento a ese nivel, igual en Facebook o en estas redes de TikTok. Entonces, parece que la apertura no casa muy bien con lo público, porque bueno, si lo público está, si el contenido de lo público, el concepto de lo público implica mayor conocimiento, aperturas para todos los ciudadanos, pero en nuestros tiempos modernos permitimos o damos voz a todo el mundo y generamos todo este maremoto de pseudo opiniones y al final nos vemos, los intelectuales, nos vemos desbordados por toda esta comunicación masiva de Internet, conocimiento masivo de Internet. Y entonces, ¿qué hacemos? Parece pues que la apertura no casaría con lo público, o en todo caso, ¿cómo limitamos desde lo público ciertos tipos de disque opiniones, ¿no?
o expresiones de muchos ciudadanos. Por ejemplo, cuando ahora dicto clases y he tomado una decisión que quizás sea polémica. Yo he prohibido el uso del Internet en mis clases, ¿no? Por una razón sencilla, porque encontraba estudiantes, ¿no? Que de inmediato daban una opinión, ¿no? Estaba ya a los 5 minutos de la exposición y daban otra opinión, y daban otra opinión. Entonces, pasada la semana, ya me daba cuenta que el tema que estábamos tocando lo buscaban de inmediato en el celular, en el internet, y leían unos cuantos párrafos y en base a eso opinaban. Entonces me he dado cuenta de ese fenómeno que antes no teníamos nosotros, que no teníamos ese celular, ¿no? Que ahora usamos de pantalla digital, pero ahora ellos, los estudiantes, los tienen y hacían eso. Entonces dije, para evitarme ese conocimiento inmediato, porque no hay un filtro respecto a lo que ellos leen en ese momento de Internet, yo tomé la decisión de prohibir el uso del Internet en las clases, ¿no? Entonces, pero yo creo que aún así no ha funcionado, porque igual los estudiantes pasados unos meses seguían leyendo el Internet y daban sus opiniones en base a lo que leían de inmediato, ¿no? Sin ningún filtro. Entonces, yo puedo sacar la conclusión de que nos vemos desbordados por esta legión de ciudadanos que creen tener conocimiento en base al Internet, a las redes sociales. Y creo que no es un fenómeno de los adolescentes, creo que es un fenómeno de todos, de mayores, de adultos, ¿no? Y el ejemplo lo di los políticos, que su opinión política las emiten por Twitter y ya está. Entonces, mi pregunta apunta así, más bien lo público no debería estar caracterizado por la apertura total, la apertura total. Y creo que habríamos que redefinir eso de lo público. Por ahí va mi comentario o pregunta. Gracias. Gracias a usted, profesor. Pues mira, a ver, yo considero que un par de cosas. Sobre lo primero que dijo de la cultura, habría que ver qué vamos a entender por cultura. No sé, dicho así, si lo que usted decía, si la cultura florece mejor, si lo entendí en círculos aristocráticos, pues insisto, depende de qué entendamos por cultura, que puede ser un sentido muy restringido de cultura, ¿no? Pero en todo caso, probablemente, lo que sí es cierto de lo que se dice es que la cultura sí tiene unas ciertas exigencias materiales para su desarrollo. Para que haya un buen desarrollo cultural, hay unos mínimos materiales que tienen que darse, ¿no? Y los que muchas veces no los tienen. Con todo, hay casos de gente que no los ha tenido y que, sin embargo, ha logrado ese desarrollo cultural. No son los más, por lo cual demuestra que es difícil, pero no es imposible. Pero a lo que debemos apuntar es tratar de garantizar esos mínimos materiales para que la gente pueda desarrollar la cultura. Lo otro, lo de la opinión, yo no le llamaría pseudo-opinión, porque sigue siendo una opinión, en el sentido que dije al comienzo de el más bajo nivel cognitivo, es decir, el meramente estar enterado de algo, porque lo acabas de leer. Una cosa es estar enterado, otra cosa es entender, otra cosa es comprender las cosas. Probablemente lo que tienen los alumnos es que están enterados. Como digo, no es solamente un asunto de los alumnos, sino que, como se dice, lo pueden encontrar en gente de distintas edades, de distintos estratos, y que es un poco lo que permite el desarrollo de estas fake news, o el desarrollo de estas mentalidades que la gente se va aglutinando en torno a lo que suena como lo que ellos quieren escuchar, ¿no? En fin, no voy a poner en particular, pero lo que yo considero es que no se puede
no se puede ir en contra. O sea, usted mismo pone el caso de que lo ha intentado y ¿no? A las pocas semanas lo tiene de ahí, ¿no? Y probablemente no ocurra, su mejor triunfo es que no ocurra en su clase, pero ocurre fuera, y el daño sigue siendo el mismo, ¿no? Opiniones sin mayor fundamento, donde uno le pregunta, bueno, justifícame lo que me estás diciendo, y ya no puede justificar. Entonces, allí estaría más cerca de lo que en su momento dijo Daniel, de hay que entrar a las redes sociales, ¿no? Hay que entrar a Twitter. Evidentemente, no en un afán de polémica, porque dudo que 140 caracteres sea suficiente para polemizar absolutamente nada, ¿no? Pero sí por lo menos para generar una corriente de opinión alternativa. El problema es que muchas veces no van a tener otra fuente a la que recurrir, probablemente, ¿no? Entonces, si sus alumnos saben que lo pueden encontrar en Twitter o en redes sociales, y que usted ahí pone lo que se piensa, probablemente eso pueda ayudar más que solamente la prohibición. Yo no prohibiría ninguna opinión. Ahí, como primera formación, estudié comunicaciones y porque me interesaba el periodismo. Y una cosa que me quedó clara es que a veces uno puede tener la idea de que hay ciertas opiniones que no deberían decirse, que deberían prohibirse, pero el tema es quién determina lo que no debe decirse. Y eso es, sea el Estado, sea la sociedad civil, eso es darle demasiado poder, ¿no? a una institución, a un solo individuo, ¿no? Ahí creo yo que aplica más el sentido de toleramos las opiniones, siempre cuando pero porque lo otro es otro tipo, en ese caso sí, desde arriba, de anulación del espacio público, donde solamente se digan las opiniones que alguien considera que son legítimas. Pero ¿quién establece el criterio de legitimidad de las opiniones? ¿No? O sea, creo que ahí iría más yo parto de la idea de que toda opinión tiene un fundamento racional con el cual puedo dialogar. A lo mejor eso es muy ingenuo, muy utópico, pero prefiero un escenario así. Yo puedo dialogar con esta y podemos, o yo convencerlo, si me doy cuenta de que está en un error, o a lo mejor él mostrarme que está en un error. Sí, no sé, estaba leyendo un comentario en el chat. Yo optaría por eso. Sí soy consciente de que eso es una complicación con el tema de los discursos del odio, pero con todo, sigo viendo la prohibición como algo problemático, porque ahí tendríamos que intentar entender qué es lo que ¿a qué llamamos discurso de odio? ¿Y quién lo va a determinar? Y vuelvo al problema que a mí me sigue siendo como la raíz de mi cierta prudencia, ¿no? Quien tenga que definir qué es un discurso de odio, darle demasiado poder para que indique quién no puede hablar en el espacio público. Pero sé que ahora con el tema del discurso del odio, eso se vuelve como mucho más delicado, ¿no? Pero sigo pensando que la libertad de expresión es una conquista de nuestra cultura, de nuestra civilización, ¿no? Que tenemos que preservar y que recuperar el sentido originario de lo que era esa libertad de expresión, que es lo que dije al comienzo, de poder tratar de llegar a una verdad, ¿no? A partir del intercambio de nuestro conocimiento. Eso es lo que le diría, y le agradezco, señor Ramírez, su comentario. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Macías, por su disertación y por habernos aclarado nuestras dudas y pues también haber escuchado nuestros comentarios y opiniones. Asimismo, también agradecer a todos los participantes, ponentes y asistentes en este seminario titulado Ciudadanías Contemporáneas, evento pues que regresará el primer sábado de septiembre. Esperamos que haya sido unido de reflexiones, de cual se produzca un cambio hacia una buena y armoniosa sociedad.
También no se pierdan los demás eventos realizados por el Grupo de Investigación, Filosofía y Liberación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.